Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a ver este tema, el tema de la Cuaresma. Vamos un poquito atrasados, ya que Cuaresma empezó el miércoles pasado con la celebración de ceniza. Por ahí hicimos un video acerca de lo que es el miércoles de ceniza, pero quedamos pendiente a ver qué es esta tiempo litúrgico de la Cuaresma, que es lo que ahorita queremos ver en esta serie de videos que vamos a llevar a cabo. En primer lugar, vamos a definir qué es el tiempo de Cuaresma. Dice: la celebración de la Pascua del Señor constituye sin duda la fiesta primordial del año litúrgico. Debemos recordar que el centro y culmen del año litúrgico es la Pascua. De aquí que cuando en el siglo II la Iglesia comenzó a celebrar anualmente el misterio pascual de Cristo, advirtió la necesidad de una preparación adecuada por medio de la oración y del ayuno. Según el modo prescrito por el Señor, surgió así la piadosa costumbre del ayuno infrapascual del viernes y sábado santos, como preparación al domingo de resurrección. Estos fueron los primeros inicios. Los primeros pasos. Paso a paso, mediante un proceso de sedimentación, este periodo de preparación pascual fue consolidándose hasta llegar a constituir la realidad litúrgica que hoy conocemos como el tiempo de Cuaresma. Influyeron también sin duda las exigencias del catecumenado y la disciplina penitencial para la reconciliación de los penitentes. La primitiva celebración de la Pascua del Señor conoció la praxis de un ayuno preparatorio, el viernes y sábado previos a dicha conmemoración. Entonces, los primeros pasos, les decía, la celebración más importante es la Pascua del Señor, y esto comenzó con una preparación de un ayuno preparatorio que se hacía el viernes y el sábado. Dice: esta práctica podría aludir a la Traditio Apostólica, documento de comienzos del siglo III, cuando exige que los candidatos al bautismo ayunen el viernes y transcurran la noche del sábado en vela. Por otra parte, en el siglo III, la Iglesia de Alejandría, de hondas y mutuas relaciones con la sede romana, vivía una semana de ayuno previo a las fiestas pascuales. Estamos viendo que en el comienzo de la Iglesia se preparaba la Pascua con ayuno. También decía que los candidatos al bautismo, como lo que se conocía en aquellas épocas cuando iban a recibir los sacramentos de iniciación cristiana, como el catecumenado, se hacía con una preparación previa de un ayuno, ya que la fiesta de Pascua en las fiestas de Pascua se celebraban los bautismos de aquellos que iban a recibir el sacramento de la iniciación cristiana. Dice: en el siglo IV se consolida la estructura cuaresmal de 40 días. De todos modos, como en otros ámbitos de la vida y de la Iglesia, habrá que esperar hasta el siglo IV para encontrar los primeros atisbos de una estructura orgánica de este tiempo litúrgico. Sin embargo, mientras en esta época aparece ya consolidada en casi todas las iglesias la institución de la Cuaresma de 40 días, el periodo de preparación pascual se circunscribía en Roma a 3 semanas de ayuno diario, excepto sábados y domingos. Este ayuno prepascual de 3 semanas se mantuvo un poco tiempo en vigor, pues a finales del siglo IV la urbe conocía ya la estructura cuaresmal de 40 días. El periodo cuaresmal de 6 semanas de duración nació probablemente vinculado a la práctica penitencial. Los penitentes comenzaban su preparación más intensa el sexto domingo antes de la Pascua y vivían un ayuno prolongado hasta el día de la reconciliación, que acaecía durante la asamblea eucarística del Jueves Santo. Como este periodo de penitencia duraba 40 días, recibió el nombre de cuadragésima o cuaresma, y de ahí viene lo que conocemos hoy como el tiempo de Cuaresma. Cuando en el siglo IV se fijó la duración de la Cuaresma en 40 días, esta comenzaba 6 semanas antes de la Pascua, en domingo, el llamado domingo de la cuadragésima. Pero en los siglos VI y VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal, y aquí surgió un inconveniente.
Desde los orígenes nunca se ayunó en domingo por ser día de fiesta. La celebración del Día del Señor entonces se movió al comienzo de la Cuaresma, al miércoles previo al primer domingo de ese tiempo litúrgico, como medio de compensar los domingos y días en los que se rompía el ayuno. Dicho miércoles, los penitentes, por la imposición de la ceniza, ingresaban en el orden que regulaba la penitencia canónica. Cuando la institución penitencial desapareció, el rito se extendió a toda la comunidad cristiana. Este es el origen del miércoles de ceniza o feria quarta anerum. Las cenizas, recordamos, son un sacramental. Estos no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia los sacramentales preparan a recibirla y disponerla a cooperar con ella. Eso nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué 40 días? El significado teológico de la Cuaresma es muy rico. Su estructura de cuarentena conlleva un enfoque doctrinal peculiar. En efecto, cuando el ayuno se limitaba a 2 días o una semana a lo sumo, esta praxis litúrgica podía justificarse simplemente por la tristeza de la Iglesia ante la ausencia del esposo, o por el clima de ansiosa espera, mientras que el ayuno cuaresmal supone desde el principio unas connotaciones propias impuestas por el significado simbólico del número 40. En primer lugar, no debe pasarse por alto que toda la tradición occidental inicia la Cuaresma con la lectura del Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. El período cuaresmal constituye pues una experiencia de desierto, que al igual que en caso del Señor, se prolonga durante 40 días. En la Cuaresma la Iglesia vive un combate espiritual intenso, como tiempo de ayuno y de prueba. Así lo manifiestan también los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el Sinaí. Otros simbolismos enriquecen el número 40, como se advierte en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así, la cuarentena evoca la idea de preparación, 40 días de Moisés y Elías previos al encuentro de Yahvé, 40 días empleados por Jonás para alcanzar la penitencia y el perdón, 40 días de ayuno de Jesús antes del comienzo de su ministerio público. La Cuaresma es un periodo de preparación para la celebración de las solemnidades pascuales, iniciación cristiana y reconciliación de los penitentes. Por último, la tradición cristiana ha interpretado también el número 40 como expresión del tiempo de la vida presente, anticipo del mundo futuro. El Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium número 109, ha señalado que la Cuaresma posee una doble dimensión, bautismal y penitencial, y ha subrayado su carácter de tiempo de preparación para la Pascua, en un clima de atenta escucha a la palabra de Dios y oración incesante. El periodo cuaresmal concluye la mañana del Jueves Santo, con la misa crismal, misa crismalis, que el obispo concelebra con sus presbíteros. Esta misa manifiesta la comunión del obispo y sus presbíteros en el único e idéntico sacerdocio y ministerio de Cristo. Durante la celebración se bendice además los santos óleos y se consagra el crisma. En resumen, el tiempo de Cuaresma se extiende desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la Cena del Señor, que esto es el jueves. Inclusive, el miércoles de ceniza es un día de ayuno y abstinencia. Los viernes de Cuaresma se observa la abstinencia de carne. El Viernes Santo también se vive el ayuno y la abstinencia. ¿Cómo se determina la fecha de la Pascua y las otras fiestas movibles? Recordemos que lo que estamos viendo, que la fiesta más importante y centro del año litúrgico es la Pascua. Entonces, ¿cómo se calcula? Y así vamos a entender por qué Semana Santa varía cada año. Dice, la fecha de la Pascua es variable. La razón es la conexión entre la Pascua judía y la cristiana. La Iglesia determina la fecha de la Pascua cada año según el calendario judío, que es diferente al nuestro. El calendario judío es lunar, tiene 354 días y se basa en la fase de la luna, mientras que el nuestro es solar. Cada 4 años los judíos intercalan un mes en su calendario, no según un método definido, sino arbitrariamente por orden del Sanedrín. Los judíos comen el cordero pascual
la víspera del 15 de Nisán, o sea, el 14 por la noche. Nisán es el primer mes del calendario judío. Jesús celebró la Pascua, la última cena, según la costumbre judía, la víspera de la Pascua, o sea, el 14 de Nisán. Murió en la cruz el 15 de Nisán y resucitó el 17 de Nisán. Resulta que aquel año, el 15 de Nisán cayó en viernes, por lo tanto el 17 de Nisán cayó en domingo, que en aquella época no se llamaba domingo. La diferencia entre los calendarios judío y de romano dio lugar a numerosas controversias sobre la fecha para la celebración de la Pascua. Los judíos cristianos continuaron usando el calendario judío para la Pascua. Celebraban la pasión el 15 de Nisán y la Pascua de Resurrección el 17 de Nisán, fuese o no domingo ese año. En el resto del imperio, sin embargo, se tomó en consideración que Jesús históricamente resucitó el domingo. Celebraban basado en el domingo, fuese o no el año 15 de Nisán. Además, todos los domingos se celebraba la fiesta de resurrección, pero quedaba un problema. ¿Cuál domingo preciso escoger para la celebración anual de la Pascua? No todos los cristianos celebran el mismo día de la Pascua, ya que desde el siglo III se consideraba que según el calendario romano, Jesús murió el 25 de marzo y resucitó el 27. Algunos obispos celebraban la Pascua según esas fechas fijas. La Iglesia romana, basada en esa autoridad de San Pedro y San Pablo, celebraba la Pascua el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Este domingo siempre cae entre el 22 y el 22 de marzo y el 25 de abril. Y básicamente así se saca la fiesta de la Pascua y de ahí se cuenta 40 días hacia atrás para sacar el miércoles de ceniza. Vamos a ver más detalladamente esto en el próximo video. Lo voy a dejar aquí para no hacerlo muy largo. Paz y bien para todos. Con el favor de Dios, nos vemos en el próximo video, que seguiremos hablando de la Cuaresma, para que podamos todos entender qué es la Cuaresma y celebrarla dignamente como Dios manda. Paz y bien para todos, queridos hermanos. Gracias por ver este video. Les pedimos que se mantengan pendientes del próximo para seguir aprendiendo un poco acerca de la Pascua, un poco más, y seguir viviendo este tiempo como Dios nos ha querido que así fuera. Paz y bien para todos, queridos hermanos, y con el favor de Dios nos vemos en el próximo video. Gracias. Adiós.